Dicen que el diablo es un tramposo, un negociante de almas que te da lo que quieres a cambio de lo que eres. Pero les juro, amigos, que hay cosas más viejas que el diablo, fuerzas que no negocian, solo cobran. Y cuando la brujería se mete en el juego, cuando tocas lo que no debes, no hay balas, ni cárteles, ni infierno que te salve. Porque la brujería, mi amigo, siempre se regresa. El filo de mi cuchillo brilló bajo la luna menguante, un destello frío que se perdió en la oscuridad de la choza. Doña Isadora, la vieja bruja de la sierra, no gritó, ni siquiera suplicó. Solo me miró con esos ojos turbios, viejos como el tiempo, y una sonrisa que no era de miedo, sino de una comprensión macabra. Su aliento rancio a hierbas y tierra mojada se mezcló con el mío mientras la vida se le escapaba. El verdugo no fallaba, nunca. Era mi nombre, mi maldición, mi oficio en el cártel del Sol Negro. La orden había sido clara. Silencia a la vieja, sabe demasiado, y sus curaciones ya no nos sirven. Doña Isadora era una leyenda en estas tierras, una curandera que con una mano aliviaba fiebres y con la otra, se decía, podía mandar la muerte. Había quienes la respetaban, quienes la temían y quienes, como nosotros, la usaban. Pero el patrón, el centauro, había decidido que su tiempo había terminado, y yo, como siempre, fui el encargado de cerrar el ciclo. La choza, un amasijo de adobe y madera podrida, olía a incienso quemado, a velas de cebo y a algo más profundo, algo animal y terroso. En el centro, un altar improvisado con figuras de la Santa Muerte, veladoras de colores y ofrendas de frutas podridas y huesos de animales. En el suelo, un círculo de sal y hierbas secas, y en una esquina, cubierto por un trapo viejo, un enganga, un caldero de hierro, lleno de tierra, huesos, monedas y objetos oxidados. Un altar africano, me habían dicho, traído por los esclavos, una magia poderosa y prohibida. Cuando el último aliento de doña Isadora se extinguió, el silencio en la choza no fue el de la muerte, sino el de una espera. El aire se volvió denso, pesado, como si algo invisible estuviera conteniendo la respiración. Sus ojos, aún abiertos, se fijaron en el enganga. Y en ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Un frío que no venía del viento helado de la sierra, sino de algo mucho más antiguo y oscuro. Me limpié el cuchillo en su ropa, metí el arma en su funda y salí de la choza. La noche era un manto de estrellas indiferentes. El trabajo estaba hecho, o eso creí. ¿Alguna vez has sentido que al matar a alguien en realidad abres una puerta que nunca debió ser tocada? El camino de regreso a la base del cártel del Sol Negro, un rancho fortificado a unas horas de la choza, se sintió más largo de lo habitual. El motor de mi camioneta era el único sonido en la inmensidad de la sierra, pero en mi cabeza el silencio de doña Isadora, esa sonrisa en sus ojos antes de morir, resonaba como un eco. Me había enfrentado a hombres armados, a policías corruptos, a rivales sedientos de sangre, pero nunca a una mirada así, una mirada que parecía decir, esto no termina aquí. Los días pasaron. El patrón, el centauro, me felicitó por el trabajo limpio. La vida volvió a su rutina de vigilancia, extorsión y ocasionalmente más trabajos. Pero algo había cambiado. No en mí, no al principio, sino en el cártel. Empezó con los hombres de El Centauro. Primero fue el Chacal, un tipo rudo, sin miedo a nada. Una noche lo encontraron en su habitación balbuceando incoherencias, con los ojos desorbitados, hablando con sombras que solo él veía. Lo ataron, lo llevaron a un curandero de verdad, pero nada. Murió a los pocos días, con el cuerpo retorcido y la mente completamente ida. Locura, dijeron. Estrés. Luego fue el Toro, un sicario de mi misma calaña, fuerte como un roble. Una mañana amaneció paralizado. No podía mover un solo músculo. Sus ojos, llenos de terror, solo podían mirar al techo. Decía que sentía gusanos bajo su piel, que algo le mordía por dentro. Los médicos no encontraron nada. Murió ahogado en su propia saliva, su cuerpo intacto por fuera, pero su alma, su mente, completamente destruida. Los rumores comenzaron a correr entre la tropa. Susurros sobre brujería, sobre un trabajo mal hecho. Las mujeres de la cocina, las que lavaban la ropa, comenzaron a poner sal en las puertas y a esconder pequeños crucifijos bajo sus blusas. El miedo, ese miedo que nosotros infundíamos, ahora se volvía contra nosotros. El centauro estaba furioso. Mandó a buscar a otros brujos, a otros curanderos, para que limpiaran el rancho, pero ninguno se atrevió a entrar a la choza de doña Isadora. Decían que el lugar estaba cargado, que la vieja había hecho un amarre antes de morir. Una noche, mientras patrullaba los límites del rancho, el viento del desierto me trajo un susurro. No era el sonido de las hojas, ni el aullido de un coyote. Era mi nombre. Verdugo. La voz era vieja,
rasposa pero inconfundible. Era la voz de doña Isadora. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que el viento me trajo su nombre. El susurro de mi nombre, arrastrado por el viento, me heló la sangre. Me detuve en seco, mi mano en la empuñadura de mi 45. Miré a mi alrededor. La oscuridad del desierto era un manto impenetrable, solo roto por las luces distantes del rancho. No había nadie, solo yo y el viento. Pero la voz era tan clara, tan real, que sentí su aliento frío en mi nuca. Verdugo, la brujería siempre se regresa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No era miedo a un enemigo visible, era el terror a lo que no se puede ver, a lo que no se puede matar. Recordé las historias de los narcosatánicos de Matamoros, de cómo sus víctimas regresaban del más allá para atormentarlos, de cómo la magia negra se volvía contra sus propios practicantes. Siempre pensé que eran cuentos de viejas, leyendas para asustar a los niños. Pero ahora, aquí, en la soledad del desierto, esas historias cobraban una vida aterradora. Los incidentes en el cártel se volvieron más frecuentes, más brutales. El halcón, otro de los hombres de confianza de El Centauro, fue encontrado en su cama, con el pecho abierto y el corazón arrancado. No había sangre en la habitación ni signos de lucha. Era como si el corazón hubiera sido extraído con una precisión quirúrgica, pero sin herramientas. Exactamente como los sacrificios que se contaban de Constanzo, el líder de los narcosatánicos en los años 80. La gente decía que era la mano izquierda de doña Isadora, cobrando su deuda. El Centauro estaba desesperado. Mandó a quemar la choza de la bruja, a destruir todo rastro de su existencia. Pero yo sabía que era inútil. La magia no se quema, la magia se queda. Una tarde, el Centauro me llamó a su oficina. Su rostro, normalmente impasible, estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre. Había perdido a sus mejores hombres y el miedo se había apoderado de los que quedaban. La producción de droga había bajado. Las rutas estaban desprotegidas. El cártel se estaba desmoronando. Verdugo, dijo, su voz apenas un susurro. Tienes que ir a la choza. Tienes que encontrar lo que sea que esa vieja nos hizo. Tienes que romperlo. Volví a la choza de doña Isadora. Ahora era un montón de cenizas y escombros humeantes. El olor a quemado se mezclaba con el de las hierbas podridas y la tierra húmeda. El nganga, el caldero de hierro, estaba intacto en el centro de las ruinas, como si el fuego lo hubiera respetado. Me acerqué con cautela, mi 45 en la mano. El nganga, ese caldero de hierro forjado, estaba frío al tacto, a pesar de las cenizas aún humeantes a su alrededor. Me agaché, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y ahí estaba, grabado en el metal, con una sustancia oscura y seca que parecía sangre, mi nombre, Verdugo, y debajo, una serie de símbolos extraños, africanos, que reconocí de los libros que había visto en la choza de la bruja. Eran los signos de un pacto, de una entrega. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. No era solo mi nombre, era mi nombre escrito en sangre, en un altar de magia negra. Recordé las historias de los nganga, de cómo se usaban para amarrar almas, para controlar destinos, para invocar espíritus. Y si mi nombre estaba allí, significaba que yo había sido marcado. La voz de doña Isadora resonó en mi mente, clara como el agua, pero fría como el hielo. La brujería de retorno, Verdugo. Tú me quitaste la vida. Ahora yo te quito la tuya. Poco a poco, pedazo a pedazo. Sentí un ardor en el estómago como si algo se estuviera retorciendo dentro de mí. Una náusea profunda me invadió. Me levanté de golpe, tambaleándome, mi visión borrosa. El aire de la choza, antes pesado, ahora se sentía denso, asfixiante, como si estuviera respirando tierra. Salí corriendo de las ruinas, tropezando con los escombros, mi mente en un torbellino de terror. No había bala que pudiera matar esto. No había escape. Yo había matado a más de 30 hombres. Había visto el miedo en sus ojos. Había sentido el poder de la vida y la muerte en mis manos. Pero esto era diferente. Esto era el infierno en vida. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir. Cada sombra, cada sonido, cada susurro del viento me parecía la voz de doña Isadora. Sentía el ardor en mi estómago, una sensación constante de vacío y de plenitud al mismo tiempo, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Los hombres del cártel me miraban con miedo. Ya no era el verdugo, el sicario temido. Era el hombre marcado, el que había traído la maldición sobre todos. El centauro me evitaba, sus ojos llenos de un terror que yo conocía bien. Una noche, mientras intentaba dormir en mi habitación del rancho, el ardor en mi estómago se volvió insoportable. Me levanté, jadeando, el sudor frío empapando mi ropa.
Corrí al baño, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban cambiando. El blanco se estaba volviendo gris, luego negro, como si la luz se estuviera apagando dentro de ellos. La tierra. No era un sabor, era una sensación, una sequedad áspera que me llenaba la boca, la garganta, como si hubiera estado comiendo polvo. Tosí, intentando escupirla, pero no había nada. Solo la sensación. La tierra de la tumba, la tierra del Enganga, la tierra de doña Isadora. Mis ojos, en el espejo, se volvían más oscuros, más vacíos con cada segundo que pasaba. Eran como dos pozos negros, sin reflejo, sin vida. El ardor en mi estómago se intensificó, un dolor sordo y constante que me doblaba por la mitad. Sentía como si mis entrañas estuvieran siendo reemplazadas, llenadas con algo pesado y frío. La voz de doña Isadora, ahora un coro de voces antiguas y resentidas, resonó en mi cabeza. Tu alma ya no te pertenece, verdugo. La entregaste cuando me mataste, la entregaste al Nganga. Ahora eres nuestro, un cuerpo vacío, un recipiente para la tierra. Caí de rodillas agarrándome el estómago, mi cuerpo convulsionando. El dolor era insoportable, pero no era un dolor físico. Era un dolor del alma, una agonía que me desgarraba por dentro. Las imágenes de mis crímenes, de cada vida que había tomado, de cada rostro que había visto morir, se proyectaban en mi mente con una claridad aterradora. Los gritos de mis víctimas, los lamentos de sus familias, todo se mezclaba con la voz de la bruja, con el sabor de la tierra. El rancho, que antes había sido mi fortaleza, ahora era mi prisión. Los hombres del cártel me evitaban, susurrando a mis espaldas. Está maldito, decían. La bruja se lo llevó. El centauro había desaparecido huyendo del terror que yo había desatado. El cártel del Sol Negro, antes invencible, se estaba desintegrando, consumido por el miedo y la locura. Una noche el dolor en mi estómago se volvió insoportable. Sentí como si algo se estuviera moviendo dentro de mí, algo pesado y frío. Me arrastré fuera de mi habitación hacia el patio del rancho. La luna llena brillaba en el cielo, indiferente a mi tormento. Caí al suelo, mi cuerpo temblaba, mis ojos completamente negros, vacíos. La tierra me llenaba por dentro, reemplazando mi sangre, mis órganos, mi vida. Era la brujería de retorno, cobrando su deuda. No había escapatoria. No había bala que pudiera matarla. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que sentí el frío de la tierra en mi corazón. El frío. No era el frío del desierto, ni el frío de la muerte. Era un frío que venía de dentro, un frío que se extendía desde mi estómago, subiendo por mi pecho, hasta mi corazón. Sentí como mi corazón, ese músculo que había bombeado sangre y odio durante tantos años, se contraía, se endurecía, se convertía en piedra o en tierra. Mis pulmones se llenaron de una sustancia densa, imposible de respirar. Cada aliento era una agonía, un intento desesperado de expulsar la tierra que me invadía. Mis manos, que habían apretado gatillos y cuchillos, ahora se aferraban a mi pecho, intentando detener lo inevitable. Pero no había nada que hacer. La brujería de doña Isadora había encontrado su camino. La voz de la bruja, ahora un coro de miles de voces, de todas las víctimas de la magia negra, de todos los que habían sido silenciados por el cártel, resonó en mi mente. No hay bala que mate la brujería, verdugo, pero hay brujería que mata bala, hombre y cártel, y tú eres la prueba. Mis ojos, completamente negros, ya no veían el mundo exterior, solo veían la oscuridad de la tierra, la oscuridad de la tumba. Mi cuerpo se convulsionaba, mi boca se abría en un grito silencioso, un grito que nadie podía escuchar. El rancho, antes lleno de vida y de violencia, ahora estaba en silencio. Los hombres del cártel habían huido, dispersos por el miedo, por la locura que se había apoderado de ellos. El centauro nunca volvió. El cártel del Sol Negro, que había sembrado el terror en estas tierras, se había desvanecido como humo, consumido por una fuerza que no entendían, una fuerza que no podían combatir. Sentí como mi cuerpo se volvía rígido, frío. La tierra me había consumido por completo. No había sangre, no había vida, solo tierra, la tierra de la que venimos y a la que regresamos. Pero para mí no era un regreso, era una condena. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido, pero la luz no trajo consuelo, solo reveló el rancho en su desolación. Y a mí, el verdugo, tendido en el suelo, mi cuerpo intacto por fuera, pero mis ojos eran dos pozos negros, vacíos, como si hubieran ardido por dentro. Y mi estómago estaba lleno de tierra. Creí que lo peor ya había pasado, hasta que sentí el peso de la eternidad. El sol se alzó sobre la sierra,
bañando el rancho abandonado con una luz dorada y cruel. Mi cuerpo yacía allí, inerte, un caparazón vacío. Por fuera parecía dormido, en paz, pero por dentro el infierno seguía ardiendo. La tierra me había consumido, pero mi conciencia, mi tormento seguía allí, atrapado en ese cuerpo inerte, en esa prisión de carne y tierra. La policía, alertada por los rumores de la desaparición del cártel, llegó al rancho días después. Encontraron los cuerpos de algunos hombres, muertos de formas extrañas, con los ojos desorbitados, los corazones arrancados, y me encontraron a mí, el verdugo, tendido en el patio, con el cuerpo intacto, sin una sola herida. Pero mis ojos eran dos abismos negros, y cuando los forenses abrieron mi cuerpo, encontraron mi estómago lleno de tierra. No entendieron. Hablaron de causas naturales, de un paro cardíaco. Pero yo sé la verdad. Yo sé que no existe bala que mate la brujería, pero existe brujería que mata bala, hombre y cártel. Y yo fui la prueba viviente, o la prueba muerta. Mi alma, si es que aún me queda una, está atrapada aquí, en este rancho, en esta tierra, condenado a sentir el frío, el peso de la tierra, la voz de doña Isadora y de todas las víctimas que silencié, condenado a ser un recipiente vacío, un recordatorio de que la justicia a veces no viene de la ley, sino de lo más profundo del infierno. Porque en la tierra de los muertos, amigos, todo sangre es cobrado, y siempre vuelve. Gracias por escucharme. Si alguna vez te encuentras con una vieja curandera, no la subestimes, y si te da una sonrisa que no es de miedo, corre, corre y no mires atrás.